Radio Educación, el hilo de Ariadne, Sexualidad ATI y Mujeres en Frecuencia presentan Redes con límites seguros. Sexualidad, internet, redes y todo lo que necesitas saber para guiar a tu niño, niña o adolescente frente al mundo digital. Redes con límites seguros. Hoy, ¿cuál es la magnitud de la industria pornográfica? ¿Cómo frenar sus estrategias de penetración en niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo atenuar sus consecuencias? Ya me comentaron sobre eso, sí me llegó a llamar la atención. Yo tenía la edad de 6 a 8 años y me comentaron sobre eso y pues por curiosidad lo busqué así como me dijeron y mi mamá me preguntó que por qué lo había buscado y yo le dije el por qué ya mi mamá fue a hablar. Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro capítulo número 3 de la serie Redes con límites seguros. Aquí estaremos con todas y todos ustedes compartiendo algunas herramientas para que nos acompañemos en la guía y la crianza de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en lo referido a la educación integral de la sexualidad y el impacto del internet y las redes sociales en su vida. Soy Lourdes Barbosa y me da mucho gusto abrir los micrófonos en esta grandiosa radiodifusora para platicar contigo. Si tienes alguna pregunta, comentario o inquietud, pues hazla llegar, compártela con nuestro auditorio. Seguro hay alguien más que está pensando lo mismo o pasando por una situación similar, segurito. Recuerda, tenemos un correo que es redesconlimiteseguros@gmail.com. Está bien fácil para que te lo aprendas. Y bueno, pues también tenemos páginas en Facebook, en Instagram y por supuesto nuestras páginas web. Recuerda que somos Mujeres en Frecuencia y así nos vas a encontrar en Facebook, Instagram y también en nuestra página. Y tenemos también a la Fundación ATI, que es especialista en temas de educación integral de la sexualidad. Si quieres buscar sus redes, pues en Facebook está como @sexualidad.ati, ese es Instagram. En Facebook está como sexualidadati y la página web es www.sexualidadati.com. En serio, métete, vas a encontrar un chorro de información, te va a servir muchísimo. Entrando en materia, cuéntanos, ¿dónde está tu niño, niña o adolescente? ¿Qué está haciendo? ¿Le alcanzas a ver? La cosa es que todos los días están expuestos y expuestas a miles de contenidos y muchos de estos, lejos de abonar a su vida, les desinforman y les confunden. Hoy en particular nos vamos a referir a todos los mensajes que la industria de la pornografía les lanza continuamente y a todos los riesgos y daños que les significa esa influencia. La reflexión no nos salió así por así, Fue la maestra Graciela la que puso el dedo en el renglón cuando nos contó cómo están las cosas en su escuela. Niños, guarden silencio, por favor. Necesito explicarles algo muy importante. Aquí tengo esta caja que es un buzón anónimo. Cada uno de ustedes tiene una hoja en blanco en su escritorio. Necesito que ahí, en silencio, puedan plantear todas las preguntas que tengan sobre los cambios físicos en la pubertad. Estamos por iniciar las clases para hablar de eso y quiero preparar bien la sesión para dar un espacio y responder a todas sus inquietudes, para que estén bien informados, ¿sí? Graciela es la maestra de ciencias en cuarto de primaria en la escuela Hermila Galindo y por lo mismo se ha preparado lo mejor posible en los pocos tiempos libres que tiene para impartir el tema de los cambios físicos en la pubertad y todo lo que rodea a esa temática. Así que ahí veía a sus alumnos y alumnas escribiendo. Algunos no dejaban de garabatear preguntas en un papelito. Maestra, ¿me puede dar otra hojita? Porque ya no me caben mis preguntas. Para la maestra Graciela eso no era nuevo. Sus estudiantes siempre aprovechaban esas clases para plantear muchísimas dudas y la mayoría no era sobre los cambios,
sino de un sinfín de temas sobre sexualidad. Muchos de ellos no se atrevían a hablar de eso con sus familias y ella les ayudaba a quitar mitos de sus cabezas y ver la sexualidad como lo que es, como algo natural. Sus estudiantes pusieron sus papelitos doblados en el buzón. Al sonar el timbre para el receso, se le acercó un grupito de alumnas a la maestra. Maestra, ¿tenemos que entrar a fuerza a esa clase? ¿No podemos faltar? Esto era nuevo para Graciela. La pregunta de sus alumnas la desconcertó. Si bien siempre podían enfrentar algo de vergüenza para tratar estos temas, nunca nadie le había pedido no asistir y todos terminaban muy contentos. ¿Por qué querrían faltar a esa clase? Les aseguro que siempre planeo una sesión muy interesante y muy divertida para ustedes. Es importante que tengan información sobre los cambios que van a empezar a experimentar o que ya alguna de ustedes está experimentando. Las niñas se le quedaron mirando. Se les veía incómodas. Algunas tenían cara de asco, como si quisieran vomitar, y se tapaban la boca con la mano. Una de ellas tenía los ojos Remy, sí, como de querer empezar a llorar. No queremos entrar, por favor. No queremos hablar de eso. Para mí es importante que lo hagan. Voy a revisar lo que pusieron en sus papelitos para tratar de hacer que la sesión no les genere incomodidad. Salgan a recreo, por favor. Las niñas salieron del salón abrazadas, consolándose como si les hubieran dicho que se iban a ir al infierno. Esa tarde la maestra se daría un tiempo para leer los papelitos del buzón a ver si había alguna pista de lo que estaba pasando. En su casa, Graciela preparó su cafecito, sacó las preguntas, tenía su libreta de notas listas para ir dando respuestas a las dudas. Había una cantidad de preguntas inmensas y muy variadas. Conforme las iba leyendo, se le fue sumiendo el estómago y no pudo evitar pensar en sus alumnas con cara de asqueadas. Ella iba sintiendo náuseas también. ¿A qué edad tuviste sexo? ¿Te gusta de perrito? ¿Pides que te la metan por detrás? ¿Has hecho un trío? ¿Te gusta el sexo oral? ¿Las mujeres se tienen que tragar el semen? ¿Por qué te dan ganas de jalársela cuando uno ve pornografía? ¿Por qué a las mujeres les gusta que las violen? ¿Qué es el squirt? ¿A qué edad se puede empezar a tener una sugar mommy? Así andaban las cosas con los muchachos y no cambiaban mucho, ¿eh? Papelito tras papelito veía el mismo vocabulario. Perras, zorras, coger, anal, violar, trío, prostitutas, verga y un titi puchal de términos que no entendía. Gangbang, cum, hentai. No podía dejar de buscar en su mente quién de sus estudiantes podía expresarse así. Vaya, si la mayoría de los niños eran niños todavía, ni habían empezado sus cambios. Había otras preguntas. ¿Por qué los niños todo lo mal piensan? ¿Por qué los hombres ven pornografía? Si una mujer ve pornografía, ¿está mal? Cuando seamos grandes, ¿vamos a tener que hacer eso? ¿Duele? ¿Cómo es que un pene tan grandote puede caber en un hoyo tan chiquito? ¿Por qué los niños solo piensan en sexo? ¿Por qué quieren tener sexo? La maestra Graciela seguía de sorpresa en sorpresa e incluso una le inquietó mucho. ¿Qué pasa si lo quieres hacer con una niña de 5 años? No había duda que había estudiantes que estaban consumiendo pornografía. ¿Cómo es que ésta había llegado a sus vidas? ¿Desde cuándo la veían? Ahora entendía por qué tenía alumnas que se sentían tan incómodas, pues si este era el vocabulario que estaban utilizando sus compañeros y si la pornografía es de lo que estaban hablando. El discurso pornográfico había llegado a cada uno de sus estudiantes. Estaba presente en su ansiedad, vocabulario, imágenes, comportamientos, incomodidad y en cómo ahora pensaban del otro género y de las relaciones sexuales. Estaban muy lejos de verlo como algo natural. Tendría que plantear muy bien su clase para tratar de desarticular lo que la pornografía había generado en sus estudiantes. Con ese pensamiento de fondo, la maestra nos escribió con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la magnitud de la industria pornográfica? ¿Cómo frenar sus estrategias de penetración en niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo atenuar sus consecuencias?
¿Cuál es la magnitud de la industria pornográfica? ¿Cómo frenar sus estrategias de penetración en niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo atenuar sus consecuencias? Seguro que cuando oíste la frase magnitud de la industria pornográfica, te dieron ganas de decir, ¡uy! Porque sabemos muy bien que es una gran industria con décadas y hasta siglos de historia. Y sí, se trata de una de las industrias más antiguas, más arraigadas en nuestra sociedad y que se va adaptando a cada momento de la historia, ahora muy fuerte en el mundo digital. Obviamente que estas plataformas han hecho súper accesible llegar a nuevos públicos, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿cómo lo viven? ¿Qué les significa? ¿Cómo es que les llega por primera vez? ¿Te gustaría conocer sus opiniones? Vamos a escucharles. #NavegandoAndo. La primera frase de porno no sabría decirle, pero lo de grafía es fotos y así por fotografía o algo referente a fotos de personas ya sea desnudas o semidesnudas. Fotografías de nuestro cuerpo, pero lo están exhibiendo de una forma inadecuada. Ya me comentaron sobre eso, sí me llegó a llamar la atención. Yo tenía la edad de 6 a 8 años y me comentaron sobre eso y pues por curiosidad lo busqué así como me dijeron y mi mamá me preguntó que por qué lo había buscado y yo le dije el por qué y ya mi mamá fue a hablar. Cuando yo estaba investigando algo, me pareció eso y yo, como le dije a mi hermana porque le tenía más confianza, ella se checó y se fijó y ya cuando volví a investigar ya nunca me pareció eso. Amigo no era, pero era un conocido que según él nosotros ya estábamos en una edad para ver y él hacía dibujos ahora sí, bueno, más que nada inadecuados y nos hacía ver diferentes tipos de contenido referente a la pornografía. Yo tenía un compañero que se llamaba Sebastián y él sí veía pornografía porque mi primo le decía que tenía un libro que le habían comprado sus papás que era de pornografía. Mi mente empezó a imaginarse lo que me pasaría si mi mamá supiera y antes de que mi mamá supiera que yo estaba buscando eso y me iba pues a regañar y me pegaría. Sí, es dañino y más si lo consume pues como nosotros o una edad más baja porque puede llegar a promover nuestro cuerpo y nuestra sexualidad de manera indebida. Porque si lo ve de una vez ya le gusta, lo vuelve a ver muchas veces. Las páginas están en internet, no las pueden cancelar porque como mi compañero según buscó números romanos, según pues eso también es, si lo buscas por accidente te pueden llegar y tienes fácil acceso para las páginas. Entonces si no cancelan las páginas, ahí están en Google y pues tenemos un fácil acceso. Lo relacionado con lo de la pornografía en internet sí es muy dañino porque también dependiendo de la persona, cómo ha sido educada, conforme sus padres lo educaron durante la vida que lleva. Nada más le diría que me enseñaron eso, pues le diría que fuera a hablar con sus padres de niño o algo para que el niño le enseñara otro como un tipo de enseñanza para que ya no haga eso, ya no vea, ya no enseñe más cosas. Pues que sí me dijeron esa invitación, por así decirlo, pero que pues yo como estoy consciente de lo que podría llegar a pasar si consumo ese tipo de contenido, yo rechazaría la invitación y les diría a mis papás quién fue y ya ellos me podrían orientar más
y darme consejos para tratar con esa persona, así como de hablar, decirle que eso está mal y que si no se trata a tiempo podría llegar a algo más grave. Fíjate cómo ellos y ellas saben que la industria de la pornografía es grande y tiene muchos contenidos para acceder. Porque pues acuérdate que es gratis y fácil de entrar. Así lo dicen y es cierto. Cada vez hay más plataformas y aunque se supone que tienen filtros de edad, en realidad pueden burlarse fácilmente. Porque la verdad es que pareciera que en el fondo esperan que más niños, niñas y adolescentes entren. Date cuenta, solo ponen una pregunta: ¿cuántos años tienes? Pero no tienen un recurso para comprobar la edad. Los chavos y las chavas lo saben, ya nos los dijeron. Fíjate que existen 500 millones de páginas pornográficas. Algunas de ellas tienen 3 millones de visitas por hora, 8 veces más que algunas redes sociales como Facebook. Se produce 1 millón de horas al año de contenido pornográfico. No nos alcanzaría la vida para terminar de ver todo lo que está allí en la red. Pero hay algo más interesante aún, porque tenemos claro las ganancias para quienes hacen la pornografía, pero ¿solo ellos ganarán? No, ahora la pornografía es a través de la red y eso nos habla de la industria del Internet también. ¿Cómo? Pues porque las empresas que están detrás del Internet ganan por el número de datos que se viralizan, que se comparten, que se bajan, que se ven. Así que para hablar de pornografía digital, debemos hablar del binomio industria pornográfica e industria del Internet. Este tema es uno de los que exploramos con Víctor Hugo Rodas Valderrama, quien es maestro en Derecho Internacional y experto en Derecho de las Infancias, integrante del colectivo Derechos de la Infancia y la Adolescencia AC. Aquí te presentamos la información que nos comparte. Hashtag, según estudios pro. Para poder comprender la magnitud tenemos que, para empezar, diferenciar entre la producción y el consumo. Por ejemplo, como país consumidor, ya un informe de la OCDE en 2018 señalaba que éramos el primer país consumidor del mundo en lo que tiene que ver con pornografía infantil. Y también ahí es importante distinguir entre la industria, digamos, que produce materiales legales, que pudieran ser videos de contenido sexual de personas adultas, y la industria que produce materiales ilegales, que vendría a ser material de contenido sexual que tiene la participación de personas menores de edad. Entonces, en lo que tiene que ver con la ilegalidad, como les digo, desde ya 2018 se advertía que México era el primer país consumidor y el segundo país productor. Ojo, esto era antes de la pandemia. Después de la pandemia, los indicadores se lanzaron a las nubes. Ahora, por ejemplo, hay datos incluso del gobierno mexicano en el que se señalan que cerca al 60%, también lo que tiene que ver con pornografía infantil, de la producción mundial se hace en México. Eso tiene que ver de alguna forma con la industria ilegal, pero hay una parte, digamos, de la industria que es legal. Legal en el sentido de que está supervisada, tiene cierto tipo de regulaciones y para entender la magnitud, en realidad eso se enfoca bastante en el tipo de plataformas que hay. Se mide usualmente por plataformas como Xvideos, Pornhub, pero de todas formas México ocupa lugares importantísimos, sobre todo como consumidor. Hay producción nacional, pero no llega al tipo de producción que se asemeja, por ejemplo, a otros países como Estados Unidos o algunos países en Europa como España. Algo que sí está creciendo en México bastante son la producción de contenidos sexuales, pero de carácter, digamos, autoproducido. Es decir, personas que sin ningún tipo de industria por detrás producen sus materiales y los comercializan en plataformas de creación de contenidos, como podría ser, por ejemplo, OnlyFans. Eso está creciendo bastante y en muchos estudios también se asocia esto a temas vinculados a enfoques de género, o sea, mujeres, el altísimo nivel de mujeres vulnerables que ven la creación de contenidos como una forma de adquirir recursos económicos, pero al final del día también forma parte de la industria de la pornografía.
hay una industria que está, digamos, focalizada en, como tal, empresas productoras, ¿no? Que tienen una marca. Aquí una de las marcas más conocidas, por ejemplo, es Sex-Mex, que incluso dirige exposiciones internacionales vinculadas a la producción de contenidos sexuales. Pero también hay una industria importante, que es la que te comentaba, donde las propias personas, sin tener una empresa, sin tener ni siquiera un registro como tal, podríamos incluso decir de contribuyentes, porque es algo que no se tributa, se produce bastante. Entonces, lo que tiene que ver con la producción de contenidos, pues hay empresas muy contadas, pero que tienen ya cierto tipo de trascendencia. Lo que tiene que ver con producción, digamos, más rudimentaria, usualmente es ingreso que llega directamente a las personas que lo producen. De esto en torno a lo que ganan en relación a la industria, repito, lícita. El verdadero monstruo que hay en México es la industria ilícita, en el que los casos son terribles. Por mencionar uno nomás, en 2019-18, si no me equivoco, se desmanteló una red de producción de pornografía infantil en Jalisco, en un kinder, conocido como el Kinder de Chapala. Hay incluso un caso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el tema, en el que se desarticuló una red que generaba material de niños, de cerca a 200 niños, todos del kinder. Para que te des una idea de un solo lugar, un pueblo pequeñito, una red que producía materiales de cerca a 200 personas víctimas menores de edad. Como este ejemplo, abundan casos terribles, ¿no? Ese es verdaderamente el negocio donde podríamos decir que quienes ganan son, sobre todo, organizaciones vinculadas al crimen organizado. No olvidemos que la producción ilícita, es decir, de contenidos sexuales de niñas y niños, parte de los 3 negocios internacionales ilícitos más grandes del mundo, después de la venta de armas y la venta de drogas. Todo lo que tiene que ver con gastos de publicidad, es decir, la producción, digamos, con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha cambiado bastante. Antes la producción, digamos, eran en unidades digitales como USBs, como la venta de discos, o mucho más atrás inclusive con la venta de VHS. Desde el momento en que las tecnologías de la información y comunicación evolucionan, se vuelven más eficientes, se empieza a almacenar muchísima información en la nube y a distribuirse en streaming, ¿no? Entonces, buena parte de la inversión que se hace ahora, por ejemplo, es una inversión en publicidad. Y esto es muy importante porque a mucha gente que luego está en una red social como Facebook o como X antes, bueno, Twitter, TikTok, cuando de repente te aparece un video de contenido sexual y tú no sabes por qué está ahí, es porque el productor ha pagado para que el video se promocione en diferentes medios. Y tú estás dentro de la segmentación que ellos han elegido. Es decir, ellos hacen una segmentación y dicen, quiero que este video se vea en todas las personas de 18, por ejemplo, a 35 años que tengan tales características. Y además los algoritmos de las aplicaciones, por tu sola búsqueda, pueden creer que tú buscas ese tipo de material. O porque te paraste a ver 2 segundos un video similar, entonces ya identifica el algoritmo que tú buscas ese material y te puedes llenar de ese tipo de información. Bien, esto no es gratis, esto trae por detrás una publicidad y una publicidad carísima. Cualquier persona, por ejemplo, en Facebook o TikTok que quiera publicar algo, la aplicación te vende los espacios publicitarios dependiendo del número de impactos que va a generar. Si tú quieres, por ejemplo, 1 millón de impactos, tiene un costo. Si quieres 5 millones de impactos, tiene otro costo, ¿no? Entonces, eso también está moviendo grandes flujos de capitales en la industria. Los impactos a nivel emocional son gravísimos. Un ejemplo. Hace unos días una cantante muy famosa, muy seguida con niñas y niños, que es Billie Eilish, reveló que ella fue expuesta a contenido sexual, pornografía, a la edad de 11 años. Y ella misma comentó, por ejemplo, que esto generó un impacto en sus futuras relaciones sexuales. En concreto, ¿en qué? Que ella aceptaba cosas que no le gustaban, me refiero a básicamente el sexo violento, porque pensaba que eso era la normalidad, que era lo que se esperaba de ella, ¿no? Ese es un solo ejemplo del impacto que puede tener el exponer a una niña, niño o adolescente a un contenido inapropiado para su edad. Hay una responsabilidad sobre todo en lo que tiene que ver con el control. Y esto ya no solamente es una exigencia, digamos, de la sociedad o los activistas, ya es algo que se salió establecido en una observación general del Comité de los Derechos del Niño, que se llama Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Entorno Digital, en el que se menciona no solamente la responsabilidad de las empresas, por ejemplo, con el control de contenidos, sino inclusive con el diseño de algoritmos. Esto es muy importante porque
Cuando un niño entra, como te digo, el algoritmo identifica o cree que tú buscas esa información, te va a llenar y te va a saturar de esa información. Eso desde luego es un algoritmo que no fue pensado para que sea aplicado a una niña, niño o adolescente, por lo que la responsabilidad de la industria es gigantesca. La parte más importante es sobre todo manejar mucho comprensión. Es decir, el peor error de un padre sería castigar al niño, gritarle o tener cualquier tipo de conducta que vaya a reprimir esta acción en lugar de entender la acción. En muchos casos, en entrevistas que hemos tenido con niños sobre estos temas, como te digo, son contenidos que les aparecen a ellos, no necesariamente que los han estado buscando. En algunos casos tienen la confianza con los padres de avisarles y se pueden tomar cartas en los asuntos. En otros casos no lo hacen y continúan viendo estos materiales al punto en que se generan adicciones. La responsabilidad del padre es, a partir de una conversación afectiva con los niños, entender y capacitar en temas que tienen que ver con ciberseguridad, en temas que tienen que ver justamente con reportarle a un adulto cuando se vean estos contenidos, y que incluso si son contenidos que involucran a niñas y niños, que se puedan reportar a las autoridades competentes. El colectivo Derechos de la Infancia y Adolescencia es un colectivo formado por expertas y expertos en la materia. Se hace bastante trabajo en lo que tiene que ver con formación de autoridades públicas y también con lo que tiene que ver con acompañamiento de este tipo de casos que estamos comentando. Nos pueden encontrar en Facebook, también nos pueden encontrar en el correo electrónico derechosdeleinfanciaylaadolescencia@gmail.com. Y finalmente en nuestra página web, que es igual derechosdeleinfanciaylaadolescencia.com. #consejos prácticos. ¿Cuál es la magnitud de la industria pornográfica? ¿Cómo frenar sus estrategias de penetración en niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo atenuar sus consecuencias? Número 1. Debes dejarle claro que la pornografía es una industria, es decir, que hay gente que la produce, la difunde y que con ello gana dinero. Es evidente que se necesita de una audiencia para recibir esas ganancias. Es importante que tu niño, niña y adolescente sepa de estos intereses y decida no abonar a esos bolsillos con algo que además es dañino para él o ella. Número 2. Explícale que México tiene una cultura de consumo de pornografía muy arraigada y que ya es momento de romper. Te lo digo en cifras. Según datos del portal Pornhub, nuestro país se encuentra entre los de más consumo de contenido pornográfico en el mundo. Es importante tener este panorama para desalentar el consumo y terminar con esta cultura en México. Número 3. Otro hecho que debes darle a conocer es que además de consumidores, México tiene una gran industria de productores de pornografía. Número 4. Levanta las señales de alerta. México también ocupa el primer lugar a nivel internacional de producción y distribución de material de abuso sexual infantil con fines pornográficos. Habla con tus niños, niñas y adolescentes, primero para que identifiquen algún riesgo y después para que denuncien y bloqueen esas páginas. Número 5. Dale herramientas para que identifique los riesgos. Si una persona mayor que él o ella le obligan a ver pornografía, es abuso sexual y como tal un delito, al igual que si les piden que participen para generar contenidos sexuales y difundirlos en las redes. Acércate a tu niño, niña y adolescente, conoce lo que ven o consumen en internet y ayúdales a prevenir riesgos. Número 6. Es importante que sepa que no está solo o sola. Hay organismos e instituciones que persiguen contenidos pornográficos donde intervienen personas menores de edad. Si bien falta mucho por hacer, tenemos que apoyarnos entre todos y todas para denunciar y ayudar en la ubicación de infractores. Número 7. Si has descubierto que ella o él ha visto o consume pornografía, no explotes ni enloquezcas. Lo importante es saber en qué situación se encuentra y qué necesita. A veces lo hacen por curiosidad, por pertenecer al grupo, porque piensan que crecer y ser grandes es también observar este contenido. Más que las prácticas sexuales que observó, es fundamental cuestionar los mensajes, visiones e ideas que éstas le envían. Número 8.
Habla con él o ella para evitar que comparta el material entre sus amigos, amigas u otros pares. Lo ideal es que hablen contigo y que juntos o juntas busquen información científica y veraz sobre los temas. Número 9. Tú como papá, mamá, docente o persona que convive con menores de edad, tampoco estás solo o sola. Hay muchas organizaciones sociales e instituciones que te brindan apoyo. Acércate, ni te preocupes por los costos. La mayoría se ajusta a tu bolsillo o es gratis. La cosa es que recibas la ayuda. Ven y danos trabajo. En verdad lo agradeceremos. Número 10. Usa tu superpoder de mamá, papá o persona adulta y fomenta el diálogo. Genera espacios seguros y de confianza para platicar sobre los riesgos de las redes y el Internet. Promueve prácticas que reduzcan los riesgos. Si lo crees necesario, aplica los controles parentales. Entra a la página www.mujeresenfrecuencia.org y sigue las instrucciones. Recuerda, lo importante es el diálogo y la negociación para prevenir riesgos. Se nos terminó el tiempo. Qué programa tan más lindo y productivo, pero hay más temas y más cosas con las cuales encontrarnos en un capítulo más de Redes con Límites Seguros. Que tengas una linda semana. Hasta luego. Redes con Límites Seguros. Una producción de Radio Educación, El Hilo de Ariadne, Sexualidad ATI y Mujeres en Frecuencia. Hoy participamos en las voces David Emanuel Manjarres Bárcenas, Gabriel B. Cárdenas, Grisel Pérez Martínez, Carmen Ivana Sotres Loza. En la producción Gabriel B. Cárdenas, Alejandro Ramírez, Lourdes Garzón, Elena Laguarda y Joel Rentería. Música Kevin MacLeod. Participación especial de la Telesecundaria de Xochicalco, Morelos. Voz y producción general, Lourdes Barbosa. Visita nuestras páginas www.mujeresenfrecuencia.org, www.sexualidadati.com. Encuéntrenos en Facebook e Instagram. Recuerda, Sexualidad ATI y Redes con Límites Seguros.